Seguimos la lectura de la biografía completa de Srila Prabhupada, el maestro ejemplar y fundador de ISKCON. Esta biografía es obra de Sarsvarup Das Goswami. Estamos leyendo el volumen 6, capítulo 2, parte 4 de 4, titulado Predicarle a Estados Unidos, parte 1. 15 de julio de 1975. Srila Prabhupada tenía un vuelo directo desde Filadelfia hasta San Francisco. Él y Upendra se sentaron en la sección de primera clase, mientras Brahmananda Swami, Harikesh y Pradyumna viajaron en clase económica. Vishaka Devi también fue para fotografiar a Srila Prabhupada. Luego de que el avión alcanzara la altura crucero, un caballero uniformado salió de la cabina. De inmediato vio a Srila Prabhupada sentado junto a la ventanilla y caminó hacia él. Cuando estuvo a su lado le preguntó cómo estaba. Prabhupada se dio cuenta de que quería conversar, así que le pidió a Upendra que se levantara y le dejara su asiento al caballero. ¿Usted es el capitán?, preguntó Prabhupada. No, contestó el hombre. Soy el supervisor de vuelo. Vengo a ver al piloto y a la tripulación. ¿Está bien si le hago una pregunta filosófica? Prabhupada asintió, aparentemente complacido. ¿Todo fue creado por Dios? Srila Prabhupada dijo que sí y citó el Vedanta Sutra, Jammadi Asya Yataha. Todo lo que existe tiene su origen en Dios. Entonces, ¿qué es el mal? ¿También el mal es creación de Dios? Para Dios, respondió Prabhupada, no hay ni bien ni mal. Todo es bueno. La bondad es el frente de Dios y el mal es su reverso. Tomemos este ejemplo. El pecho y la espalda del cuerpo son iguales. No es que cuando hay un dolor en la espalda no me importa y nada más me ocupo cuando lo que duele es el pecho. No, aunque es la parte de atrás, es tan importante como el frente. ¿Tiene la misma importancia el bien y el mal? No. Para Dios no hay mal, así como para el sol no hay oscuridad. Pero para nosotros hay luz y oscuridad. Si usted le da la espalda al sol, encontrará oscuridad. Y si se pone frente al sol, ya no hay oscuridad. Nosotros creamos la oscuridad, tan pronto cambiamos nuestra posición. Si en vez de permanecer frente a Dios le damos la espalda, aparece la oscuridad. De otro modo, no hay oscuridad. En el sol tal como es, no hay oscuridad. Por lo tanto, Dios es todo bondad. En cuanto a nosotros, cuando olvidamos a Dios, eso es el mal. Y cuando estamos en conciencia de Dios, siempre todo es bueno. ¿Está bien? El hombre pareció entender y aceptó con respeto la respuesta. Estaba a punto de hacer otra pregunta cuando un pasajero bien vestido pero un poco ebrio fue hasta ellos y habló. Srila Prabhupada lo miró y preguntó, ¿tiene miedo de la muerte? El hombre ebrio tartamudeó, se compuso un poco y se marchó. El supervisor de vuelo volvió a preguntar, tomando este encuentro con Srila Prabhupada como una oportunidad que no se presentaba todos los días. ¿Puede decirme cómo puede uno lograr la paz?, preguntó. Srila Prabhupada comenzó a citar el Bhagavad Gita, Bhaktaram Yagyatapasam, y, señalando a Vishaka, le pidió un ejemplar del Gita. Los devotos consultaron rápidamente entre ellos, pero ninguno tenía. Cuando Prabhupada lo supo, se enojó, aunque se contuvo en presencia del invitado. Explicó al hombre que uno debía entender a Dios como el controlador supremo, el supremo disfrutador y el mejor amigo de todos. Solo así habría paz. Debido a la estupidez, dijo Prabhupada, decimos que la tierra es de nuestra propiedad.
Es por eso que no hay paz. En realidad, Dios es el propietario. Ambos, Srila Prabhupada y el supervisor de vuelo, disfrutaron la conversación. Al despedirse, el supervisor tomó la mano de Prabhupada con mucho afecto. Prabhupada, lleno de ira trascendental, llamó a Pradyumna. Le reprendió a él y a Upendra por no llevar un ejemplar del Bhagavad Gita. Debían llevar uno con ellos todo el tiempo. Pradyumna dijo que, aunque no tenía un Bhagavad Gita tal como es de Prabhupada, sí tenía una edición de otro autor. Esta explicación enojó a Prabhupada aún más. Luego le ordenó a Upendra que nunca más viajara sin llevar 3 libros, el Bhagavad Gita tal como es, el primer volumen del Chaitanya Charitamrita y el del Srimad Bhagavatam. Berkeley, 15 de julio de 1975. En menos de 2 semanas, Prabhupada viajó de costa a costa y de regreso. Esta era la primera visita que hacía al centro recién adquirido de ISKCON Berkeley, una iglesia con dependencias. Como era lo usual, cientos de devotos de los centros del oeste convergieron para recibirlo. Su discurso de llegada trató específicamente sobre la posición del Gurú. Solo a aquel que tiene una fe inquebrantable en Krishna y en el Gurú, explicó, se le revela la esencia de la sabiduría védica. Los de afuera pueden pensar que el Gurú es un personaje presuntuoso, dijo Prabhupada, porque recibe el respeto de sus discípulos. Pero el hecho es que se les debe enseñar cómo ofrecer respeto al maestro espiritual. Una y otra vez Srila Prabhupada encontraba este error conceptual. Un año atrás, en París, había sido molestado por unos representantes estudiantiles que envidiaban que estuviera sentado en un lugar elevado. En Estados Unidos, los periodistas mostraban cómo él disfrutaba de comodidades materiales provistas por sus discípulos. Pero Prabhupada sostenía que a pesar de los numerosos charlatanes que le hacían mala fama a la palabra gurú, cualquiera que con sinceridad deseara aprender la ciencia trascendental tenía que acudir a un gurú fidedigno, un representante de Dios. La ocupación del gurú, decía Prabhupada, es proteger a los discípulos de las caídas. Por eso viajo por todo el mundo, 2 o 3 veces al año. Mi deber es ver que mis discípulos que me han aceptado como gurú no caigan. Esa es mi preocupación. Ahora bien, ¿cómo puede alguien volverse gurú y representante de Krishna? Todos dirán, yo soy representante de Krishna, yo soy gurú. La realidad es la que fue enunciada por Sri Chaitanya Mahaprabhu, quien dice, Amara Agyaya Guru, Anyatara Eidesh. Debes volverte gurú por mi orden. Guru significa aquel que está obedeciendo la orden de Sri Chaitanya Mahaprabhu, no un gurú autoproclamado. Srila Prabhupada dijo que a veces la gente le daba mucho crédito por haber hecho algo maravilloso para todo el mundo. Pero, confesó, no sé si soy un hombre maravilloso, aunque sí sé algo, que digo lo que dijo Krishna, y nada más. No agrego ni altero nada, sino que presento el Bhagavad Gita tal como es. Ese crédito puedo aceptarlo. Prabhupada enfatizó, además, que el gurú debe repetir el mensaje de Krishna. Si un supuesto gurú quiere engañar, eso es diferente. Siempre habrá engañadores y engañados. Por lo general, tales gurús engañan por aceptar discípulos sin ordenarles que detengan sus actividades pecaminosas. Si digo que pueden hacer cualquier tontería, dijo Prabhupada, no hagan más que tomar este mantra y denme $125. A ellos les gustará. Yo habría recaudado millones de dólares si los hubiera engañado de esa manera. Pero yo no quiero eso, sino que los estudiantes sigan mis instrucciones. No quiero millones de dólares. Ekash Chandra Tamohanti, Nachataraha Sahaj Rashaha. Si hay una luna en el cielo, eso es suficiente para iluminar.
No hay necesidad de millones de estrellas. Mi posición es que quiero ver que al menos un discípulo se vuelva un devoto puro. Por supuesto, tengo muchos devotos sinceros y puros, tengo buena suerte, pero yo estaría igual de satisfecho si hubiera encontrado solo uno. No hay necesidad de millones de estrellas. Debido a ciertas restricciones urbanas, a los devotos no se les permitía usar el templo de Berkeley como vivienda, pero en ese momento, en el vecindario, no había ningún otro alojamiento. Por eso decidieron que Srila Prabhupada y sus asistentes personales permanecieran allí, en el templo, durante los pocos días que durara la visita. Esperaban que las autoridades no lo notaran. Sin embargo, la primera noche, a las 2 de la madrugada, llegó la policía a controlar. Srila Prabhupada ya estaba levantado, trabajando en su traducción del Bhagavatam, cuando la policía llamó ruidosamente a la puerta de entrada cerca de su cuarto. Bhakta Mike, quien iba a recibir iniciación al cabo de pocos días, estaba apostado como guardia. Abrió la puerta y 3 luces de linternas brillaron en su cara. Los oficiales entraron y mostraron sus credenciales. «No pueden dormir aquí», dijo uno de ellos de mala manera. «No estaba durmiendo», respondió Mike. «Vamos, lo vimos en el saco de dormir». «No», protestó Mike. «Solamente estaba recostado aquí porque estoy asistiendo a mi maestro espiritual». Srila Prabhupada no tardó en oír el escándalo. Otros devotos que pasaban la noche en el edificio con Prabhupada salieron de sus cuartos y trataron de razonar con los oficiales. Les dijeron que la visita de su gurú era una ocasión especial. Uno de los policías comenzó a dar vueltas por el lugar mientras miraba en los rincones alumbrando con su linterna y abría las puertas. Todos los devotos, eran unos 6, estaban de pie, acompañados por los policías en el pasillo, el que daba a la habitación de Prabhupada. «¿Dónde está el anciano?», preguntó uno de los policías. Bahulashva, el presidente del templo, les pidió que no molestaran a Srila Prabhupada. Pero los policías no hicieron ningún intento de cortesía. Eran, de hecho, abiertamente desagradables. Uno de ellos golpeó la ventana de la habitación de Prabhupada. «No lo molesten», pidió Bahulashva. «Es un hombre muy mayor, no está durmiendo. A estas horas escribe, y todos estos hombres son sus asistentes personales. Están aquí para ayudarlo. No estamos violando la ley». De repente, uno de los policías abrió la puerta de Prabhupada y le iluminó el rostro con la linterna. Los 3 policías miraron dentro de la habitación mientras Srila Prabhupada los miraba a ellos, preocupado, pero desapegado. El policía iluminó los rincones del sencillo cuarto, que apenas estaba iluminado. Nadie dijo nada, y después de unos 10 segundos los policías cerraron la puerta. Ellos y los devotos siguieron discutiendo. Los devotos decían que no estaban usando el edificio como vivienda. Los policías citaban infracciones y tomaban notas. Advirtiendo que regresarían, por fin se fueron. El incidente significó una interrupción de media hora en el trabajo de Prabhupada. Cuando el edificio recobró la tranquilidad, continuó traduciendo los versos del Srimad Bhagavatam y pronunciando sus significados en el dictáfono. Prabhupada accedió a dar una conferencia de prensa. Les daba la bienvenida a las oportunidades de dirigirse a la prensa porque, aunque los artículos que luego se publicaban eran, en general, negativos o llevaban a controversias, la parte de verdad publicada por el periódico solía compensarlos. Siempre aparecía el santo nombre de Krishna y casi siempre se mencionaba la prédica de Prabhupada o el Bhagavad Gita. Los detalles personales acerca de Prabhupada casi nunca eran ofensivos. Ya no esperaba que publicaran nada acerca de la filosofía de conciencia de Krishna, aunque de cuando en cuando algo aparecía. Solía pedirles a los reporteros que por favor informaran con precisión y que no tergiversaran ni omitieran lo que había dicho. Sin embargo, los reporteros parecían tener fascinación por lo trivial. En 1968, un periodista de Montreal se fijó en los zapatos de Prabhupada, de una reconocida marca, y publicó Hush Puppy sacerdotales,
No obstante, para Prabhupada, las entrevistas con el periodismo y las conferencias de prensa eran siempre un modo de prédica. La conferencia de prensa tuvo lugar en el templo. A ella asistieron unos 10 periodistas y fotógrafos. Brahmananda Swami hizo que escribieran sus preguntas en un papel para que uno de los devotos se las leyera a Prabhupada. Él les pidió a los fotógrafos que no tomaran fotos durante la conferencia porque distraían a la gente. Devoto: Srila Prabhupada, ¿qué puede decirnos sobre la oposición al movimiento Hare Krishna que hay en este país? Prabhupada: ¿por qué se opondrían? ¿Cuál es la razón? Con el mismo criterio con que en este país son cristianos o judíos, nosotros predicamos que canten el santo nombre de Dios. Entonces, ¿por qué objetarlo? ¿Hay alguna razón para hacerlo? ¿Cuál es la objeción? Devoto: una de las objeciones es que los seguidores de la secta Hare Krishna están en la calle o en los aeropuertos molestando a la gente. Prabhupada: el aeropuerto en sí es una molestia, con sus ruidos fuertes y sus accidentes. Entonces, ¿por qué no pueden soportar esta pequeña molestia? Eso es intolerancia. El aeropuerto no es más que un cúmulo de molestias y como nosotros cantamos, se perturban mucho. Nosotros no cantamos en el aeropuerto, sino que les decimos: aquí hay un buen libro, usted se beneficiará, si quiere puede llevárselo. ¿Qué tiene de malo? Dígame, ¿cuál es el daño? Si le doy algo muy bueno, ¿qué hay de malo en eso? Lea cualquier libro de los nuestros. Tenemos unos 50 y verá que no hay nada de malo en eso. Si estuviéramos distribuyendo mala literatura en contra del bienestar de la sociedad, entonces yo entendería las objeciones. Pero véalo, traigan todos nuestros libros y vean. Ábranlos en cualquier página y encontrarán algo bueno. ¿Por qué nos niegan a distribuir tal literatura? ¿Qué es para el beneficio de la gente? ¿Qué hay de malo en eso? Devoto: una de las cosas que la gente dice es que los devotos piden donaciones. No solamente distribuyen libros, sino que piden dinero. Y eso les molesta. Prabhupada: pero las personas pagan. Si les molesta, ¿por qué pagan? El que siente la molestia no paga. Pero el que piensa que es un libro interesante dice: está bien, lo llevaré. ¿Por qué aceptan esta molestia? Si es una molestia, ¿por qué lo compran? Pagan con su dinero, dinero arduamente ganado. ¿Usted cree que les molesta y que al mismo tiempo pagan? El argumento de Prabhupada tenía una lógica impecable e hizo reír a los periodistas. En ese punto le hicieron preguntas directas. Periodista: ¿qué le ocurrirá al movimiento en Estados Unidos cuando usted muera? Prabhupada: nunca moriré. Devotos: Jai, Haribol. Prabhupada: viviré en mis libros y ustedes los utilizarán. Periodista: ¿por qué el movimiento Hare Krishna no se involucra en protestas sociales? Prabhupada: somos los mejores trabajadores sociales. Las personas son necias y bribonas. Nosotros enseñamos una idea agradable, la de la conciencia de Dios. Somos los mejores trabajadores sociales. Detendremos el delito. ¿Qué trabajo social se hace en Estados Unidos? Producir hippies y delincuentes. Eso no es trabajo social. El trabajo social implica que la gente tenga paz, sea sabia, inteligente y consciente de Dios, que sean de primera. Eso es trabajo social. Si ustedes producen personas de cuarta clase, quinta clase, ¿qué tipo de trabajo social hacen? Nosotros no producimos eso. Vean, aquí hay hombres de primera clase. No tienen malos hábitos, no tienen una vida sexual ilícita, no se embriagan, no consumen carne, no hacen apuestas, son jóvenes y no son adictos a todas esas cosas. Ese es un buen trabajo social. Cuando un periodista le preguntó por los efectos políticos del movimiento Hare Krishna, Prabhupada respondió: si esta conciencia de Dios se propaga, todos tendrán magníficas cualidades.
retomando una conversación de su caminata matutina en el campus de la Universidad de California, Berkeley, agregó: «Los alumnos estudian psicología, pero el resultado es que caen de la torre decepcionados. La protegieron con vidrios por ese motivo». Bahulashva explicó mejor lo que Prabhupada había querido decir. En los años 60, desde el campanario del campus de Berkeley, saltaban los estudiantes para suicidarse. Entonces pusieron vidrios para evitar que saltaran. Prabhupada explicaba que esa es su educación, que después de recibir educación se suicidaban. Brahmananda: Srila Prabhupada, un periodista quiere saber qué es el festival Ratha Yatra. ¿Por qué se hace aquí, en el mundo occidental? Prabhupada: si Dios es el propietario de todo, también es el propietario del mundo occidental. ¿Hay alguna dificultad? Si usted dice que Dios es el propietario del mundo occidental, ¿qué hay de malo en eso? Entonces, si el mundo occidental se ha olvidado de Dios, Él viene a recordárselo. ¿Cuál es el problema? Reportero: ¿pero cuál es el propósito de esos grandes carros y las otras cosas que usan? Prabhupada: un gran carro significa que Dios es grande, que necesita un carro grande. Los devotos se rieron. ¿Por qué viajaría en un carro pequeño? Prabhupada respondió a todas las preguntas. A partir de este momento, lo que los periodistas escribieran dependía de ellos. Pero Prabhupada había aprovechado la ocasión para glorificar al Señor Krishna y para explicar su movimiento. Ya fuera una conferencia de prensa, un festival público, una conversación privada o la traducción, su propósito era el mismo. Durante una caminata matutina por el campus de Berkeley, Prabhupada dijo que la guerra nuclear era inevitable. Los devotos hablaron de la proliferación de las armas atómicas. Rusia tiene armas, China tiene armas, Estados Unidos tiene armas. Prabhupada: todos las tienen, también la India. Devoto: todos temen usarlas. Prabhupada: las van a usar. Es un hecho dispuesto por la naturaleza. Varios se rieron. Que todos mueran, eso lo dispone la naturaleza. Tamal Krishna Goswami: cuando alguien consigue algo de poder, quiere probarlo. Es como el demonio. El señor Shiva le dio el poder para que cuando tocara la cabeza de alguien, ésta se cayera. Prabhupada: sí, así como en su país hay muchos autos. Hasta un hombre pobre como yo siempre tiene un auto. No camina ni un centímetro. Pero debido a que hay tantos autos, naturalmente tienen que usarlos. Con ese mismo criterio, ahora hay tantas armas que deben usarlas. Esa es la secuencia natural. Las van a usar. Bahulashva: por eso entran en guerra, para usar las armas. Prabhupada: oh, sí. Devoto: la única dificultad es que si una persona llegara a usar un arma atómica, esa decisión significaría el fin de toda la humanidad. Por eso todos temen usar ese último recurso. Prabhupada: de todos modos, las van a usar. No hay duda de eso. Por lo tanto, podemos decir que habrá guerra. Y no se trata de astrología, es una conclusión natural. Devoto: será la destrucción total. Prabhupada: total o parcial, eso lo veremos, pero las van a usar. Devoto: con la amenaza de guerra nuclear, ¿la conciencia de Krishna sería más fácil de propagar? Prabhupada: no. La amenaza ya está aquí, pero son tan tontos que no le temen. Ella ya está entre nosotros, todos morirán, ese es el problema. Pero ¿quién se ocupa de esto? Lo están evitando. No pueden tomar ninguna medida al respecto. Yadubar: entonces, ¿necesitarán una guerra para recobrar un poco de sensatez? Prabhupada: no, la guerra ya está en marcha. Pero son tan insensatos, tan bribones, que no lo lograrán. Por eso se los describe como muda, bribones. Tamal Krishna: es muy difícil predicarles a esos tontos, Prabhupada. Prabhupada: no, que canten Hare Krishna. Eso es suficiente. Rara vez Srila Prabhupada había sido tan contundente acerca de la guerra nuclear. Unos meses antes, durante una caminata en Mayapur,
Se había referido a que habría una tercera guerra mundial, y esas palabras causaron sensación en todo ISKCON, pero había ofrecido la alternativa. Si la gente del mundo se apegaba a la conciencia de Krishna, el karma acumulado podría revertirse. Pero en ese momento dijo que sería inevitable. Mientras estuvo en Berkeley, Srila Prabhupada recibió 3 visitas. La de Yogi Bhajan, titular de la Fundación HHH, la de Swami Chidananda, presidente de la Sociedad Vida Divina, y la del líder jainista, Swami Sushil Muni, presidente de la Hermandad Mundial de la Religión. Swami Sushil llevaba un turbante blanco y sobre la boca un barbijo blanco, al estilo de los jainistas no violentos, quienes evitaban matar incluso los microbios voladores. Yogi Bhajan, vestido al estilo típico Sikh, con turbante y adornos blancos, estaba acompañado por unos pocos de sus discípulos occidentales vestidos de igual manera. Las visitas de varios swamis y yogis eran frecuentes para Srila Prabhupada. Incluso cuando no estaba de acuerdo con una filosofía en particular, siempre oficiaba de un buen anfitrión que con gusto recibía invitados en sus sencillas habitaciones. En Hawái, Yogi Bhajan también había visitado a Srila Prabhupada para invitarlo a la conferencia por la unidad del hombre, a la que asistirían numerosos sadhus. Srila Prabhupada señaló con severidad que una simple reunión de gente en un encuentro no era sinónimo de unidad. La verdadera unidad solo podía alcanzarse si los participantes de la reunión aceptaban la ciencia autorizada de Dios que figura en las Escrituras reveladas. Sus visitantes habían ido a invitarlo a la segunda conferencia por la unidad del hombre. Swami Sushil y Swami Chidananda ponían mucho entusiasmo al alabar a Srila Prabhupada y a su ISKCON. Su movimiento es diferente, dijo Swami Chidananda. Está en todo el mundo. Usted tiene miles de personas en todo el mundo. No lo podemos describir de tan asombroso que es, y en esta era usted lo hizo de manera maravillosa. Sin la misericordia de Dios nada puede hacerse. Esos 6 lakhs de revistas salieron y fueron distribuidos en un mes. Eso es asombroso. Swami Sushil agregó: usted estableció aquí los mismos principios sin ningún cambio, de una manera moderna. En Bengala, sin su ashram, no habríamos podido hacer nada. Cuando supimos que había un ashram de Chaitanya Mahaprabhu, no tuvimos que preocuparnos por dónde alojarnos ni nada más. Lo que me asombra es que usted no hizo ningún tipo de concesiones. Mencionaron el horrible pecado de la matanza de vacas, respecto de lo cual Srila Prabhupada contó que su movimiento las protegía en Nueva Vrindavan. Cuando Swami Sushil preguntó cómo pudo hacer que la juventud se interesara en Dios, Prabhupada dio como ejemplo el negocio de dulces más popular de Delhi, en el que todo se hacía con ghee puro. Si el producto es bueno, dijo Prabhupada, no habrá escasez de clientes. Luego dijo que sus enseñanzas se basaban puramente en el Bhagavad Gita, rendirse a Krishna. Cuando Swami Sushil preguntó cómo consiguió que sus seguidores se refugiaran en Krishna, Prabhupada contestó: fue Dios quien lo hizo. Dios dice: Mamekam Sharanam Braja. Nuestro único deber es refugiarnos en Él. El Señor Chaitanya dice: Yare Deka Tare Kaha Krishna Upadesh. Es decir, cuando conozcas a alguien, predícale las enseñanzas de Krishna como están en el Bhagavad Gita. No tengo ninguna Upadesh, instrucciones. Es solo la Upadesh, la instrucción de Krishna. Todos somos tontos. No podemos tener ninguna Upadesh. ¿Cuáles son las enseñanzas de Krishna? Nosotros no hacemos más que repetirlas. Krishna dice: haz así, y eso hacemos. Ese es nuestro secreto. Yo lo hago así, y eso le enseño a toda la gente. Estoy totalmente en contra de las religiones manufacturadas. Evam parampara praptam, tal como dice Krishna. En respuesta a la pregunta de Swami Sushil de cómo la gente puede unirse, Prabhupada citó un verso del Srimad Bhagavatam en el que se hace una lista de muchas razas del mundo y se explica que todas pueden purificarse refugiándose en el devoto puro de Krishna.
Los visitantes de Prabhupada lo invitaron una vez más a su conferencia. Swami Sushil agregó: «Estuvimos muy a gusto viéndolo hoy. Nos gustaría contar con usted en nuestra reunión de Yoga Dharma». «Iremos», dijo Prabhupada. «¿Cómo era el nombre de su hermandad?» «Se llama Hermandad Mundial de la Religión», dijo Swami Chidananda. Yogiji organizó esta conferencia por la unidad del hombre. «Pero lo invitamos», dijo Yogi Bhajan, refiriéndose a la invitación anterior. Swami Chidananda: «Pero ahora estamos realizando la segunda». Yogi Bhajan: «Sí, la segunda reunión será en México. También lo llamaremos para entonces». Srila Prabhupada sonrió y dijo: «Se lo dije antes, no habrá ninguna unidad». Este sincero comentario los hizo reír. «Usted afirmó», dijo Swami Chidananda mientras recordaba el análisis de Prabhupada, «que a menos que todos tengamos la mente puesta en Dios, hasta entonces...». «Cuando Dios lo desee», dijo Yogi Bhajan, «todos tendrán mentalidad divina». ¿Cuál es el gran problema con eso? Dios mismo dijo, Srila Prabhupada explicó, Dukhalayam Auvavatam. Hay sufrimiento. No pueden quedarse en este mundo, tienen que irse. Los principales problemas son el nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. Así que no estamos ansiosos por solucionar estos asuntos aquí, pero esos son los verdaderos problemas. ¿Qué podemos hacer con el nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte?, preguntó Swami Chidananda. Srila Prabhupada siguió predicando el Bhagavad Gita. Sin disentir abiertamente, los invitados de Prabhupada preguntaron y escucharon con respeto porque lo consideraban un gran maestro espiritual potente en la propagación del Dharma hindú. «Él es grande», dijo Yogi Bhajan. «Eso quiero aprender. ¿Cómo lo hace?». La conversación se desvió y Prabhupada mencionó que Yogi Bhajan era de la comunidad Sikh, la cual es famosa por la valentía de sus soldados. Cuando los británicos fueron derrotados, dijo Prabhupada, fue gracias a los Sikhs. Yo lo vi. Se debió solamente a los Sikhs, que son kshatriyas. Algunos son brahmanas kshatriyas. Swami Sushil: sí. Les dije a algunos de mis estudiantes que fueran con Prabhupadaji, que él los haría brahmana kshatriyas. Prabhupada: sí, cooperemos de ese modo. Ustedes hagan el trabajo de los kshatriyas y nosotros haremos el trabajo de los brahmanas. Para ser brahmanas necesitamos cerebro y para ser kshatriyas necesitamos fuerza. Cuando hablaron de no violencia, Srila Prabhupada argumentó que si uno no se vuelve consciente de Dios, sin duda cometerá himsa, violencia. Yogi Bhajan: sí, cuando recuperan la cordura se acuerdan de Dios. Prabhupada se rió. Aquí en Occidente solamente hay himsa, nada más. Los invitados de Prabhupada se rieron con él. Después tomaron algunas fotografías y Srila Prabhupada los invitó, junto con algunos de sus discípulos, a sentarse y tomar Krishna Prasadam. Srila Prabhupada les pidió a sus invitados que asistieran al Ratha Yatra de San Francisco, que se realizaría el día siguiente. Ellos accedieron. 20 de julio de 1975. Este no solo fue el mayor de todos los Ratha Yatras de ISKCON, sino también la mayor reunión de devotos hasta la fecha, mayor incluso que la reunión internacional de Mayapur que había tenido lugar meses antes. En el lugar del festival, las instalaciones se expandieron. La novedad era que había cabinas de prasadam, mostradores de parafernalia para la deidad, recuerdos y libros de Prabhupada. Miles de personas se unieron a los más de 800 devotos de la procesión que atravesaba el Golden Gate Park. Dado que los constructores de los carros hicieron las ruedas de hierro en vez de las acostumbradas de madera, surgieron dificultades. Srila Prabhupada les había advertido: esta es su enfermedad estadounidense, siempre cambiando. No cambien el diseño antiguo, pero ya lo habían hecho. En su viaje en el carro de Subhadra, que tenía ruedas de madera, Srila Prabhupada no tuvo ningún inconveniente, pero a los otros dos carros no les fue tan bien.
comenzaron a vibrar tanto que tuvieron que agregar vigas de soporte a los rayos durante la procesión. Pronto las ruedas se deformaron, crujieron y traqueteaban como si estuvieran a punto de colapsar. Pero, de algún modo, después de muchas dificultades, los 3 carros completaron el trayecto. En medio de las actividades del Ratha Yatra, uno de los devotos le preguntó a Srila Prabhupada si alguna vez había asistido al festival Ratha Yatra de Jagannath Puri. No, contestó Prabhupada. Yo organizaba mi propio Ratha Yatra.